Seguimos hablando acerca de la fe y hoy vamos a tomar la vida de Sansón, que es la siguiente persona que menciona el escritor de Hebreos. Acuérdese que este es un mensaje, es un sermón que estamos estudiando, desbaratando verso a verso. Hemos visto de los capítulos 1 al 10 doctrina acerca de nuestro Señor Jesucristo, de quién es Él, y llega el momento en que en el capítulo 11 el predicador está hablando de la fe, y ahí él empieza a hablar de la fe de ciertos personajes y llega al versículo 32 y dice así: ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Y cuando dice, ¿qué más voy a decir? Realmente está diciendo, ya con todo lo que les prediqué, no tendría que seguir mencionando a más personajes, pero ya que los menciona, nosotros hemos estado estudiando del versículo 32, hablamos de Gedeón, de la fe de Gedeón, hablamos de la fe de Barak, y hoy nos toca hablar de la fe de Sansón. Y la verdad es que es un personaje, Sansón, que no creemos que podría tampoco encontrarse en el cuadro de honor, ¿verdad? De la fe, en ningún cuadro de honor. Porque el desempeño de Sansón como juez sobre Israel para nada se compara a los personajes que hemos hablado, a Enoc, a Abraham, a Moisés, a Noé, bueno, etcétera. Cada uno de los que ya hablamos, la verdad es que el desempeño de Sansón no se compara con ninguno de ellos. Sansón significa pequeño sol. Esto porque él debía de haber brillado con la revelación de Dios y con la fe, con la palabra, con el propósito que Dios tenía sobre su vida. Y algo que caracteriza a Sansón es su falta de sometimiento a Dios y su constante enamoramiento a las mujeres extranjeras. Bueno, aún así, él es juez sobre Israel, y vemos aquí que la gracia de Dios o el favor de Dios está obrando a través de esta fe que es exaltada en Sansón para que la gloria se la lleve el Señor. Hoy vamos a ver la vida de Sansón, voy a tratar de verla rápidamente, vamos a leer varios versículos. Y bueno, cuando pensamos en Sansón, ¿qué viene a tu mente? ¿Cómo? Su cabello largo. ¿Cuántos pensamos en un hombre fornido? Sí, ¿verdad? Así bien con bolas, ¿no? Por todos lados, así, boludo, ¿no? Ahí, él estaba lleno así, ¿no? Lo pensamos. Sin embargo, aunque él era fuerte físicamente, tenía una debilidad, como ya decíamos, la lujuria. Era muy débil con las mujeres. Y cuando decimos que era fuerte, no quiero que piensen que verdaderamente él estaba lleno de músculos, porque si las personas que lo rodeaban lo hubieran visto a él como Hércules, como se pinta a Hércules, que es un personaje de la mitología griega que no existió, él no existió, y parecía que, bueno, pues si vemos a un Hércules, pues lo vemos así lleno de músculos. Es como si él hubiera estado yendo al gym y fuera parte de su consagración a Dios ir al gym, aunque muchos van al gym más que a la iglesia, ¿verdad? Pareciera que esa sí es su religión. Pero ¿sabe qué? Sin embargo, muchos llegan muchos de los eruditos o de los comentaristas bíblicos creen que Sansón no tenía un cuerpo fornido. Él era como cualquier hombre, porque si él hubiera tenido un cuerpo fornido, hubieran pensado que esa fuerza provenía de él. Era un hombre con un cuerpo normal, como cualquier otro
hombre de ese tiempo. Sin embargo, cuando venía sobre él el Espíritu de Dios, entonces podía hacer las maravillas que leemos. Pero realmente esa fuerza no provenía del gym o de levantar cosas pesadas y de hacer ejercicio y de tener músculos muy desarrollados. Sansón tenía el cuerpo de cualquier hombre, pero con la diferencia de que el Espíritu del Señor venía sobre él para cumplir el propósito, y le daba una fuerza extraordinaria. Ahora, la vida de Sansón es muy impresionante, porque su madre también era estéril, como muchas mujeres famosas de la Biblia: Sara, Rebeca, la mamá de Juan el Bautista, Elizabeth. Y su historia tú la vas a poder leer en tu casa así a conciencia. En el libro de Jueces es a quien más se le dan capítulos, más que Gedeón, más que a esta otra juez, de Barak y Débora. Y lo vas a ver, la historia se encuentra desde los capítulos 13 a los capítulos 16 del libro de Jueces. Ahora, la mamá de Sansón, que era estéril, recibió la visita del ángel del Señor. Acuérdese que muchas veces cuando se dice el ángel del Señor, está hablando de una cristofanía. Es Cristo que se presenta y con una forma de hombre, y ahora sí que es una aparición. Por eso se llama teofanía, una aparición de Dios. Cristofanía, una aparición de Cristo como el ángel del Señor. Ahora se le presenta. Vamos a leer, por favor, cómo empieza la historia de Sansón. Jueces 13:1. Recuerda que Jueces es el sube y baja, ¿verdad? Se dejaban a Dios los israelitas, clamaban al Señor, le levantaba un libertador, volvían a seguir al Señor. Y mientras ese libertador existía o vivía, pues el pueblo se portaba bien. Pero una vez que ese libertador moría, pues otra vez el pueblo de Israel hacía lo malo. Y dice así: una vez más. Qué terrible, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos pecado delante del Señor y pudiéramos decir: una vez más la regué? ¿Cuántos podemos decir eso? Una vez más. Y decíamos que esta ya es la historia del cristiano, que quisiéramos que ya no volver a pecar, ya no volver a pensar mal de la gente, ya no volver a juzgar, ya no volver a envidiar, ya no volver a robar, ya no volver a mentir, ya no volver a caer en el pecado de inmoralidad, ya no volver a idolatrar, ya no volver a llenarnos de arrogancia. Sin embargo, somos personas tan necesitadas de Dios día con día. Y una vez más, todos nosotros, como los israelitas, dice: una vez más hicieron lo malo, hicieron lo que ofende al Señor. Por eso Dios los entregó en manos ahora de los filisteos. ¿Por cuánto tiempo? 40 años. ¿Se acuerdan del último que hablamos? ¿Quién fue? Barak. Y él liberó al pueblo de Israel de otra tribu que era por 20 años y no aguantaban. Ahora te imaginas, en el tiempo de Sansón eran 40 años. Qué terrible, ¿no? Se dice fácil, pero es toda una vida. Y más en esos tiempos, que la expectativa de vida de un ser humano era de 50 a 60 años. Pudiéramos decir que hubo personas que vivieron toda su vida bajo la esclavitud de los filisteos. Versículo 3. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella. Es impresionante que Dios haya escogido a la mujer, Manoa. Dice: se le apareció a ella y le dijo: eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate, escuchen esto, cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde el vientre, desde antes del nacer, y él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Ahora, fíjate, Dios se le aparece a la esposa de Manoa, y me llama la atención que nunca se dice, no se dice el nombre de la esposa, nada más se dice la esposa de Manoa, porque quien era de la tribu de Dan, o de una de las tribus de Israel, era danita, era Manoa. Entonces le dice a esta mujer el propósito de su hijo. Qué impresionante que Dios a una mujer embarazada nos diga, antes de que nuestro hijo nazca, el propósito de vida.
Pero hoy quiero decirte que tú tienes un propósito de vida. Así como Sansón tuvo un propósito de vida, tú también, cada uno de nosotros. Dios no hace, no crea, no permite que un ser humano venga a esta tierra sin propósito. Tú tienes un propósito y por eso el diablo está empeñado en destruirte, en quitarte la fe, en quitarte tu devoción a Dios, tu consagración a Dios. Y por lo que vemos que le dice el ángel a la esposa de Manoa, que iba a tener un voto de nazariato, así como también lo vemos en Juan el Bautista, que él también tenía un voto de nazariato. Ahora, dice que estaban por 40 años, estuvieron subyugados por los filisteos. Ahora, los filisteos era otra nación cananea que también conquistó Josué. Sufrieron la conquista, pero ellos lograron recuperar fuerza, igual que los madianitas, ¿verdad? Y dice aquí que recuperaron fuerza y de manera intermitente por 40 años lograron oprimir a Israel, y como resultado de la desobediencia de Israel. ¿Como resultado de qué? De la desobediencia. Todas mis desobediencias tienen una consecuencia para mí y para las personas que nos rodean. Recuerdan que decíamos que no podemos dejar nada suelto, ningún cabo suelto, porque si dejamos un cabo suelto del pasado, si no lo confesamos, si no lo pagamos aquello que debíamos, el enemigo de alguna manera trata de destruirnos a través de esos cabos que dejamos sueltos. Entonces Dios envía un libertador, y el padre de Sansón, como decíamos, Manoa, que venía de la tribu de Dan, no había tenido el gozo de ser padre. Por lo tanto, llega la esposa y le dice: ¿qué crees? Vino un ángel y me dijo esto. Sansón desde su infancia tenía que ser nazareo, bendecido por Dios, y eso significa que él no podía cortarse el cabello, no podía tomar nada proveniente de la vid, no podía tocar cadáveres. Era parte del voto de nazariato. Y si tú quieres saber más del voto de nazariato, te invito a que leas Números capítulo 6 del 1 al 21. No voy a hablar del voto de nazariato porque estamos hablando de la fe de Sansón. Entonces, pero sí quiero decirte que era un voto de consagración a Dios, donde por un tiempo las personas no se cortaban el cabello, y en ese tiempo era una búsqueda intensa en ese periodo. Y en el caso de Sansón, su voto de nazariato debía durar toda la vida. En números 6 te vas a dar cuenta que hay personas que pueden hacer este voto por 40 días, por un año, el tiempo que el Señor les establezca. Sin embargo, él era nazareo desde antes de su nacimiento, porque le dijo a la mamá, y aquí es donde nos damos cuenta que lo que una mamá embarazada siente, lo siente su bebé. Por eso desde el principio le dijo a la esposa de Manoa: no, tú ya no bebas vino, tú te vas a abstener de esto y de aquello. Entonces el pelo, lo que sí voy a decir del voto de nazariato, porque acompaña a Sansón ese voto durante toda su vida, es número 1, que el cabello simbolizaba, era una representación, un testimonio externo de su consagración a Dios, de su servicio a Dios. Porque bueno, ya en el nuevo pacto, Pablo dice que le es al hombre deshonroso andar con la cabellera larga, a menos que haya un voto, que haya hecho un voto. Pero en ese tiempo el voto de nazariato significaba eso: el pelo largo, consagración a Dios. 2, debía de abstenerse del fruto de la vid, que eso significa que había ciertas cosas en la vida que él no podía participar como los otros jóvenes de su tiempo. El hecho de que no pudiera tomar vino significaba que él tenía una meta que alcanzar, y por eso tenía que abstenerse de lo que para otros el vino era parte del diario vivir. Tomar vino es como pues la gente de Europa que toma vino a la hora de la comida, una copa. El problema es que el mexicano se avienta la botella entera, ¿ah? Ahora, 3, el hecho de que no pudiera tocar un muerto
significaba que era una persona que debía de cumplir con las exigencias de la ley, hablando de pureza ceremonial. Por eso él no debía de tocar un muerto. Ahora, con estas tres cosas, acuérdate, el no cortarse el pelo, no tomar fruto de la vid y no tocar un cadáver, Dios le estaba dando todo lo necesario para que pudiera cumplir el propósito por el cual fue enviado a esta tierra, porque se le había asignado. Entonces, sigamos leyendo ahora el versículo 8. Dice, entonces Manoa oró al Señor. Vemos que Manoa y su esposa son gente de reino, son personas que aman al Señor. Estoy en Jueces 13:8. Entonces Manoa oró al Señor: oh Señor, te ruego que permitas que vuelva el hombre de Dios, o sea, la cristofanía que nos enviaste, el ángel del Señor. Y fíjate lo que le dice: para que nos enseñe cómo criar al niño que va a nacer. Dios escuchó a Manoa y el ángel de Dios volvió a aparecerse ¿a quién? A la mujer. Qué grueso, porque digo 2 veces y se le presenta a ella, no a él. ¿Será que las mujeres son más santas? Acuérdese, una mujer sometida al Espíritu Santo es una bendición, pero una mujer sin el Espíritu Santo somos muy peligrosas, ¿verdad? Pero pues se le apareció otra vez a ella, y cuando lo ve aparecerse la mujer mientras ella estaba en el campo, pero Manoa, su esposo, no estaba con ella, la mujer corrió de inmediato, o sea, era una mujer bajo autoridad, corrió de inmediato a avisarle a su esposo: está aquí el hombre que se me apareció el otro día. Así como yo se lo dije, así más o menos se lo dijo. Versículo 12. Así que Manoa le preguntó: cuando se cumplan tus palabras, ¿cómo debemos criar al niño? ¿Cómo deberá portarse? Esto me impresiona, porque si los padres preguntáramos a Dios cómo criar a nuestros niños, yo creo que serían generaciones muy distintas a las que estamos viendo el día de hoy. Él está preguntando cómo debo de hacerlo. El ángel del Señor contestó: tu esposa debe cumplir con todo lo que le he dicho. Ella no debe probar nada que proceda de la vid, ni beber ningún vino, ni ninguna otra bebida fuerte. Tampoco debe comer nada impuro. En definitiva, debe cumplir con todo lo que le he ordenado. Algo que me llama la atención en estos versículos es que Manoa le pide reglas a Dios. Dime A, B, C, qué tengo que hacer, cómo hacerlo. Sin embargo, Dios no le da reglas. Y eso es impresionante, porque el Antiguo Testamento está lleno de reglas. Y Dios no le da reglas, sino que le da una revelación. ¿Qué necesitamos para criar a nuestros hijos? Revelación de su palabra. ¿Quieres saber cómo darle con la vara a tus hijos? Lee Proverbios. Proverbios no nada más te hace buenazo en finanzas, en ahorro, en prosperidad económica. También te hace un buen padre, una buena esposa, una buena madre. Porque te enseña en qué momentos tenemos que darles con la vara, no con la mano, a nuestros hijos, no con una patada, no con un jalón de orejas, sino con la vara de la corrección. No es la espada de la venganza, es la vara de la corrección. Pero dice aquí, Manoa no le da reglas, Dios le da una revelación. Vamos al versículo 16 de Jueces 13. Pero el ángel del Señor respondió: aunque me detengan, no probaré nada de tu comida, pero si preparas un holocausto, ofréceselo al Señor. Manoa no se había dado cuenta de que aquel era Jesús, el ángel del Señor. Así que le preguntó: ¿cómo te llamas? Para que podamos honrarte cuando se cumpla tu palabra. ¿Por qué me preguntas mi nombre?, replica el ángel. Es un misterio maravilloso. Jesús es nuestro Salvador. Entonces voy a seguir leyendo me voy a saltar al versículo 19. Entonces Manoa tomó un cabrito junto a la ofrenda de cereales, lo sacrificó sobre una roca al Señor, y mientras Manoa y su esposa observaban, el Señor hizo algo maravilloso.
Mientras la llama subía desde el altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendía en la llama, y al ver eso, Manoa y su esposa se postraron en la tierra sobre sus rostros, y el ángel del Señor no se volvió a aparecer a Manoa y a su esposa. Entonces Manoa se dio cuenta de que aquel era el ángel del Señor. Estamos condenados a morir, le dijo a su esposa, hemos visto a Dios. Pero fíjense cómo responde su esposa. Yo creo que por eso se le apareció a ella, porque como que con una lógica muy buena, le dice, pues si el Señor hubiera querido matarnos, no nos habría aceptado el holocausto ni la ofrenda de cereales de nuestras manos, tampoco nos habría mostrado todas estas cosas ni anunciado todo esto, ¿no? Muy bien en la mujer en cómo ella estaba recibiendo la información y la revelación. Yo creo que por ello se le reveló a la mujer. Quizá esta mujer tenía una manera de ver la vida muy diferente a la de su esposo, y por eso necesitaba a su esposo a esta esposa. Se dan cuenta cómo el matrimonio es precisamente para complementarse. Me voy a pasar al capítulo 14, y vemos en el capítulo 14 que Sansón él crece y empieza aquí su decadencia. Por eso es que nos llama la atención que la fe de Sansón sea alardeada en Hebreos 11. Pero vamos a ver, y aquí es donde empezaremos a ver los estorbos a la fe. Los estorbos a la fe. Dice, versículo 1, Sansón descendió. Diga conmigo, descendió. Él vivía en un estándar de vida impresionantemente alto y tuvo que descender a Timnat, y vio allí a una joven filistea. Cuando él volvió, le dijo a sus padres, he visto en Timnat a una joven filistea, pídanla para que sea mi esposa. Pero sus padres le dijeron, obviamente, si tú eres nazareo no te puedes casar con una extranjera, estás consagrado a Dios. ¿Acaso no hay alguna mujer aceptable entre tus parientes o en todo nuestro pueblo? ¿Qué tienes que ir a buscar esa esposa entre los filisteos incircuncisos? Sansón le respondió a su padre, no le importó, y aquí es donde empieza su decadencia. Pídeme a esa mujer que es la que a mí me gusta. Aquí es donde nos damos cuenta que los padres de Sansón no le habían puesto límites a su hijo. Le daban todo lo que su hijo quería. Mire, mi hermano, yo sé que hay personas que pudieran tener acceso a cosas costosas. Y si tú tienes acceso a cosas costosas, mira, por favor, un niño de 9 años no necesita un iPhone 12. No sabe, o sea, a lo mejor sabe mejor que tú cómo usarlo. Pero como no entiende el valor de las cosas, va a crecer pensando que todo lo que él quiere y todo lo que él decida se le da simplemente porque puede, porque los padres tienen el dinero. De vez en cuando, hermanito, hermanita, aunque usted tenga el dinero de darle a sus hijos lo que piden, de vez en cuando es bueno saber que ellos puedan llegar a saber lo que es no tener algo que quieren. ¿Para qué? Para que se hagan gentes tolerantes, no intolerantes. Entonces él les dice, no me importa lo que ustedes me digan, yo quiero a esa mujer. Versículo siguiente, dice, sus padres no sabían que esto era de parte del Señor, que buscaba la ocasión de confrontar a los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Mientras yo leía este versículo, el versículo 4, después de haber leído ¿cómo se dice? La petición de Sansón diciendo, yo la quiero, no me importa, yo la quiero. Cuando leo el versículo 4, dice que el Señor iba a usar esto para buscar liberar al pueblo de Israel de los filisteos. ¿Y sabe qué me vino a la mente? Dije, ay, con razón los chavos me dicen, pastora, es de Dios. Neta, o sea, los deseos de nuestros ojos, porque
Él la vio de lejos, ni siquiera habló con ella, nada. Nuestros ojos, o sea, la lujuria de nuestros ojos, la codicia que dice el apóstol Juan en primera de Juan, dice que los deseos de los ojos, los deseos de la vanagloria de esta vida que entran por los ojos, dice, eso es algo que vamos a querer hacer porque es lo que ofrece el mundo. Pero dice aquí que Dios iba a utilizar esto para bien de Israel. Ahora fíjate, cuando leo todo esto dije, ay, con razón, los chamacos dicen, no, es que me gusta, nada más la traigo a la iglesia, nada más le falta ser cristiano. Y yo digo, bueno, todo esto iba en contra de su voto de nazariato, ¿sí o no? Sí. Entonces es algo impresionante que aún nuestros deseos de sensualidad nos hacen confundir la voluntad de Dios. Nuestros deseos de sensualidad nos dejamos llevar por la sensualidad, porque estamos siendo, ¿cómo se dice? Seducidos, gracias. Estamos siendo seducidos que decimos, tiene que ser de Dios. Vámonos me voy a saltar a 14:10 y dice así: después de eso, su padre fue a ver a la mujer y allí Sansón ofreció un banquete como era la costumbre entre los jóvenes. Entonces nos damos cuenta que Sansón empieza a hacer lo que los otros jóvenes hacían. Cuando los filisteos lo vieron, le dieron 30 compañeros, o sea, sus best man, ¿verdad? Su best man, para que estuvieran con él. Esos fueron 30. Permítanme, dice él, ponerles una adivinanza, les dijo Sansón. Si me dan la solución dentro de los 7 días que dura el banquete, yo les daré 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa de fiesta. Pero si no me lo dan, serán ustedes quien me darán los 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa de fiesta. Dinos tu adivinanza, le respondieron, que te estamos escuchando. Entonces les dijo, del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. Pasaron 3 días y no lograron resolver la adivinanza. Versículo 17. Pero ella, ¿quién? La mujer de Timnat, que tampoco se da su nombre, o sea, pudo haber sido cualquiera. Y dice, pero ella le lloró 7 días que duró el banquete. Y desde aquí empezamos a ver la debilidad de Sansón hacia las mujeres, porque dice que en el 7º día Sansón le dio la solución, porque ella seguía insistiéndole, molestándole, y a su vez ella fue y le reveló la solución a los de su pueblo. Ahora, ¿se acuerdan cuando... Vamos a regresar al versículo 5. Dice, ¿se acuerdan cuando él desciende a Timnat? Vamos a leer. Así que Sansón descendió a Timnat junto a sus padres después de hacer su berrinche. De repente, al llegar a los viñedos de Timnat, ¿qué hace un nazareo en viñedos si no podía tocar la vid? ¿Te das cuenta cómo Sansón empezó a torear precisamente lo que no debía de tocar? Un rugiente cachorro de león le salió al encuentro, pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien a mano limpia despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, pero no lo contó a sus padres lo que había hecho. Luego fue y habló con la mujer que le gustaba. Pasado algún tiempo, cuando regresó para casarse con ella, fíjese, casándose con una mujer que no era de su pueblo. Y en el Nuevo Testamento sigue el Señor hablando: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Pero dice, se desvió, fíjate, se apartó del camino, se desvió del camino para ir a mirar al león muerto, y vio que había en su cadáver un enjambre de abejas y un panal de miel. ¿Qué no se supone que no debía de tocar muertos? Y estaba tocando un cadáver. Entonces, un hombre que no podía estar cerca del fruto de la vid y que no podía tocar cadáveres según el voto de su nazariato, está jugando con fuego. Tomó con las manos. ¿Por qué dice eso la palabra? Pues ¿cómo puedes tomar? Ni modo que con los pies. Pero la palabra de Dios nunca pone nada como de sobra. ¿Qué está diciendo? Nos está dando a entender, este hombre tocó el cadáver.
siendo un nazareo. Algo que no debía de hacer. Él se salió del camino de consagración que Dios le había dado. Bueno, creo que quedó claro. Y vio en su cadáver, y dice, y no les dijo a sus padres. Entonces, lo primero que vemos de los estorbos a la fe, vaya apuntando. 1, la lujuria, la seducción de los ojos. Eso va a ser un estorbo a la fe. 2, meternos donde no debemos. Él se fue, descendió. Esto hasta espiritualmente hablando nos habla de cómo él, su fe, su consagración la menguó. ¿Se acuerdan cuando el apóstol, cuando Juan el Bautista, que le vinieron a decir sus discípulos, Jesús está haciendo esto, Jesús está haciendo el otro, y él dice, es necesario que él crezca mientras que yo mengüe? Una cosa es que nosotros menguemos y que dejemos el orgullo, la vanagloria, lo que nos gusta de la vida, para que Dios crezca en nosotros y no al revés. Sin embargo, Sansón lo hizo al revés. Entonces se metió donde no debía. 3, se contaminó. Primero pasa por un viñedo, y tú crees que ¿qué iba a hacer en los 7 días de banquete? Con sidral, con ¿cuál es el mexicano? Peñafiel. No, iba a haber vino y él no debía de tomar vino. 4, empieza con esos jóvenes a alardear, a saber cosas que otros no. Por eso les hizo esa adivinanza. Entonces este joven era un joven que alardeaba. Vámonos a Jueces 14:16. Entonces la esposa de Sansón se tiró sobre él llorando y le dijo, me odias, en realidad no me amas. Le propusiste a mi pueblo una adivinanza, pero no has dicho la solución. Ni siquiera se la has dado a mis padres. Perdón, dice, ni siquiera se la he dado a mis padres, replicó él. ¿Por qué habría de dártela a ti? Pero ella lloró los 7 días que duró el banquete, hasta que al fin, el 7º, Sansón le dio la solución, porque ella seguía insistiéndole. A su vez ella fue y la reveló la solución a los del pueblo. Antes de la puesta del sol del 7º día, los hombres de la ciudad le dijeron, ¿qué es más dulce que la miel? O sea, ya le están dando la revelación. ¿Y qué es más fuerte que un león? Sansón les respondió, escucha, si no hubieran arado con mi novilla, no habrían resuelto mi adivinanza. Al decir novilla, está despreciando a su esposa. Por eso en ese momento el padre de esa mujer pensó que iba a ser una repudiada. Y tú puedes ver más adelante que este hombre le da a la mujer de Timnat, se la da a otro hombre, a uno de los que habían sido los el compañero de boda de Sansón. Entonces, ¿qué sucede? Sansón tuvo que matar, dice la Biblia que tuvo que matar a 30 personas inocentes para sacar los 30 trajes que él había apostado por causa de su adivinanza. Qué impresionante. Mientras estoy leyendo a Sansón, me doy cuenta cómo el Señor quiere apartar, quiere levantar una generación diferente a las generaciones pasadas. Y sé que hay jóvenes que me están escuchando en este momento, jóvenes que fueron apartados desde el vientre de su madre para servir al Señor, y que serán tentados para, junto con otros jóvenes que no conocen del Señor, a hacer lo mismo que ellos hacen. A tomar como ellos toman, a decir groserías como ellos dicen groserías. Y eso mismo hizo Sansón. Sansón no se apartó, él se comportó con esos 30 y los 7 días del banquete se comportó como si él no hubiera sido apartado para Dios. Ahora, al final, la arrogancia de Sansón hizo que muchas personas inocentes, 30, pagaran por algo que no tenían ellos nada que ver. ¿No te ha pasado que a veces nuestra arrogancia, que se convierte insoportable, que dice la gente, ay, no soporto porque es una persona arrogante?
Muchas personas, sobre todo los que más amamos, pagan por nuestra arrogancia. Me voy a ir ahora al capítulo 15 del 1 al 5. Vamos a seguir, dice: pasando algún tiempo durante la cosecha de trigo, Sansón tomó un cabrito y fue a visitar a su esposa. Voy a la habitación de mi esposa, dijo él, pero el padre de ella no le permitió entrar, sino que le dijo: yo estaba tan seguro que la odiabas que se la di a tu amigo. ¿Pero acaso no es más atractiva su hermana menor? Tómala para ti en lugar de la mayor. Sansón replicó: esta vez sí que no respondo por el daño que le cause a los filisteos. Así que fue, cazó 300 zorras, las ató cola con cola en parejas y a cada pareja le armó una antorcha. Luego le prendió fuego a las antorchas, soltó a las zorras por los sembradíos de los filisteos. Así incendió el trigo que estaba en gavillas y el que todavía estaba en pie junto con los viñedos y olivares. Versículo 7: pero Sansón les dijo: puesto que actuaron de esa manera, no pararé hasta que me haya vengado de ustedes. Y los ató tan furiosamente que causó entre ellos una tremenda masacre. Luego se fue a vivir a una cueva que está en la peña de Tam. Fíjese lo que hace la venganza. Entonces, seducción, meternos donde no debemos, contaminación, alardear de cosas que sabemos y otros no, buscar la aceptación de los hombres y deseo de venganza. Todo eso son estorbos a la fe. Porque imagínese si aún así Sansón aparece en el cuadro de honor de la fe. ¿Se imagina si él se hubiera guardado en su voto nazareato? De nazareato, no, hombre, hubiera sido un hombre impresionante y un libertador y un juez impresionante para el pueblo de Israel. Pero dice que él tenía un deseo de venganza. Muchas veces en nuestro deseo de venganza culpamos a otros de nuestras malas decisiones. Vámonos, voy a seguir leyendo rápidamente. Hoy estamos leyendo más para que nos quede claro. Jueces 15:11 dice así: entonces 3,000 hombres de Judá, diga, de Judá, de su propio pueblo, descendieron a la cueva en la peña de Tam y le dijeron a Sansón: ¿no te das cuenta que los filisteos nos gobiernan? O sea, vas, los picas y escondes la mano, avientas y escondes la mano, te metes ahí a esconderte. ¿Por qué nos haces esto? Simplemente les he hecho lo que ellos me hicieron a mí, contestó él. O sea, un hombre que no le importaban las consecuencias y que era imprudente y que era caprichoso. Yo hice lo que me hicieron, o sea, no le importaba que el pueblo de Israel fuera sometido por los filisteos y que los estuvieran lastimando. Entonces ellos le dijeron: hemos venido a atarte para entregarte en manos de los filisteos. Júrenme que no me matarán ustedes mismos, dijo Sansón. De acuerdo, respondieron ellos, solo te ataremos y te entregaremos en sus manos, no te mataremos. Entonces lo ataron con 2 sogas nuevas y lo sacaron de la peña. Cuando se acercaba a Lehi, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de victoria. En ese momento el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las sogas que ataban en ese momento, y las sogas que ataban los brazos, se volvieron como fibra de lino quemada, y las ataduras de sus manos se deshicieron. Al encontrar una quijada de burro que todavía estaba fresca, la agarró y con ella mató a 1,000 hombres. Entonces Sansón, con la quijada de un asno los he amontonado, con una quijada de asno he matado a 1,000 hombres. Fíjese, aquí él no le da la gloria al Señor. Él dice: con mi fuerza yo lo hice. ¿Se acuerdan el domingo que decíamos que Dios no quiere, aún en las ganancias que tenemos, que nosotros digamos: yo lo hice con mi fuerza? Es lo mismo, Dios no quiere eso. Versículo 17, cuando terminó de hablar. Ahora en otras versiones, el versículo 17 que dice cuando terminó de hablar, dice cuando terminó de jactarse. Cuando terminó de jactarse, arrojó la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi, que significa la quijada del burro. Entonces pensamos que nuestros éxitos y nuestros logros son a base de nuestra propia fuerza. El siguiente enemigo o estorbo de la fe será la jactancia.
Voy a seguir leyendo, versículo 18. Como tenía mucha sed, clamó al Señor. ¿Sí o no? Esta es la primera vez que vemos a este juez clamar a Dios. Es la primera vez. ¿Y para qué? Fíjate, dice, tú le has dado a tu siervo, ahora sí, reconoce, tú le has dado a tu siervo esta gran victoria. Ya se había jactado. ¿Acaso voy ahora a morir de sed y caer en manos de los incircuncisos? Entonces Dios, o sea que pidió para sí, tengo sed. Ni siquiera dijo, dame la victoria para que tú seas exaltado. No, tenía sed. Cuando Sansón la bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. Y por eso el manantial de ahí todavía hoy se llama Lejí, que hoy está en Lejí, se llama Enacoré. Y Sansón gobernó a Israel durante 20 años en los tiempos de los filisteos. Ahora, esta es la primera vez que clama al Señor. Dice que él está durante 20 años, después de haber matado a 1000 filisteos, él es gobernante de Israel. Vamos a ver, para terminar, en el capítulo 16, el último de los estorbos a la fe. Y empezamos con el versículo 1. Un día Sansón fue a Gaza, una ciudad que, como la escuchamos, ¿verdad?, en las noticias. Un día Sansón fue a Gaza, donde vio a una prostituta. Entonces entró para pasar la noche con ella y jugar matatena. Ay, nada más se rieron las hermanas de acá. Y entró para pasar con ella toda la noche. Al pueblo de Gaza se le anunció, Sansón ha venido aquí. Así que rodearon el lugar y toda la noche estuvieron al acecho junto a la puerta de la ciudad. Se quedaron quietos durante toda la noche diciéndose, lo mataremos al amanecer. Pero Sansón estuvo acostado allí hasta la medianoche. Luego se levantó y arrancó las puertas de la entrada de la ciudad junto con sus 2 postes, con cerrojo y todo. Se las echó al hombro y las llevó hasta la cima del monte que está enfrente de Hebrón. Ahora, fíjate, la palabra ramera en este capítulo 16, versículo 1, significa desenfreno bien alimentado. Nuestro último enemigo son las adicciones. Cualquier tipo de adicción. A robar, a mentir, a la egolatría, puede ser una adicción, el narcisismo, ¿verdad? Algún estupefaciente, al tabaco, a cualquier droga, al sexo. Él aquí da a entender que él ya era un adicto al sexo. Por eso se quedó con una ramera, con una prostituta, un desenfreno bien alimentado. Y ahí cometió adulterio. Entonces voy a repetir: nuestros estorbos, seducción, meternos, donde no debemos, contaminarnos, alardear de saber cosas que otro no, eso habla del orgullo. 5, buscar la aceptación de los hombres y dejar la aceptación de Dios en segundo plano, porque eso es lo que hizo Sansón. Mira, cuando tú y yo nos decimos cristianos, quiere decir que somos diferentes. De hecho, la palabra santo significa diferente o apartado. 6, deseo de venganza. Y 7, cualquier tipo de adicción. Hablábamos el domingo de los 5 minutos, ¿verdad? Hay gente que está adicta a las redes sociales. Voy a seguir leyendo. Ya estaba adicto al sexo y ya viene en decadencia. Jueces 16:4. Pasado algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Soré que se llamaba Dalila. Ahora escúchame, ¿qué significa Sansón? ¿Te acuerdas? Pequeño sol. Muy bien. Ay, me están poniendo atención, gracias. Sansón significa pequeño sol. Dalila significa mujer flaca o languidez, pero la raíz etimológica de languidez, que es Dalila, es oscuridad.
¿Qué hacía un pequeño sol? Que su propósito era liberar a Israel. ¿Qué hacía este pequeño sol? Metiéndose en la oscuridad. ¿Sabe por qué mi corazón se hace chiquito? Porque me pregunto cuántos jóvenes y cuántos que nos decimos cristianos están hoy en la oscuridad por causa de las drogas, por causa de estar en la oscuridad. Él se metió a la oscuridad pensando que nadie iba a ver lo que él estaba haciendo. Y desafortunadamente los jefes de los filisteos fueron a ver a Dalila, le dijeron: sedúcelo. No era muy difícil seducirlo. Sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo, de modo que lo atemos y lo tengamos sometido. Cada uno de nosotros te dará 100,000 monedas de plata. Dalila le dijo a Sansón, fíjate, descarada, dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar. Ya con eso cualquiera de nosotros debió de haberse huido, porque Satanás vino a robar, matar y destruir, y fue tan descarada la Dalila, y él estaba tan adicto al sexo que lo único que le importaba era satisfacer su adicción. No estaba poniendo atención a las luces que Dios le estaba enviando para salir de ahí. No estaba poniendo atención a la luz de precaución, te van a matar, te van a destruir. Y tú puedes seguir diciendo que estando los hombres al acecho, dice el versículo 9, ella gritó: Sansón, porque le dice, le llora desde la otra vieja de Timnat. Ya le lloraba y todo le decía. Esta empezó a llorarle y le dice él pues que con 7 cuerdas de arco nuevo. Y ella grita en el versículo 19, estando unos hombres al acecho en el cuarto. Ya estaban en el cuarto. Y él, imagínense, estaban ahí viendo todo lo que hacían. Y ella le gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Pero él rompió las cuerdas como quien rompe un pedazo de cuerda chamuscada, de modo que no se descubrió el secreto de su gran fuerza. Versículo 10, Dalila le dijo: te burlaste de mí, me dices mentiras, dime cómo se te puede atar. Y él seguía tan atado al sexo que no le importó esta segunda llamada de atención. Versículo 13, entonces Dalila, él le dice: pues con unas sogas nuevas sin usar. Entonces 15, Dalila le dice: Sansón, hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras, dime cómo se te puede atar. Y ahora le dice: pues entreteje 7 trenzas de mi cabello en la tela de telar y asegúralas con una clavija. Me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Entonces mientras él dormía, Dalila tomó 7 trenzas de Sansón, las entretejió con tela de telar. Tela de telar. Vámonos al versículo 15. Entonces ella le dice: ¿cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Ya van 3 veces que te burlas de mí. Diga conmigo: la mujer sabía contar. ¿Verdad que sí sabemos contar, mujeres? En 1990 y tanto me hiciste esto, no te hagas, tú me hiciste esto. O sea, no se nos olvida. Y dice ella: ya van 3 veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza. Versículo 16, y así es Satanás contra ti y contra mí. Todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentir harto de la vida. Escucha, el hombre más fuerte del mundo subyugado por palabras. Le explicó: nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Si me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre.
Cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez le había confiado todo, mandó a llamar a los jefes de los filisteos y les dijo: vuelvan una vez más, que él me lo ha confiado todo. Entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con la plata que le habían ofrecido, y después de hacerlo dormir a sus rodillas, fíjese, esta mujer lo tenía completamente seducido, ella llamó a un hombre para que le cortase las 7 trenzas de su cabello, y así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. Aquí lo que quiere decir que así comenzó a dominarlo es que Dalila empezó a afligirlo. Cuando un hombre o una mujer es víctima de una adicción, como en este caso la adicción al sexo que tenía Sansón, va a empezar el momento en que el enemigo empieza a afligir a la persona atada a esa adicción. ¿Cuántos de nosotros hemos visto hombres que empezaron tomando alcohol y ya cuando son presas del alcohol viene el delirium tremens? Que ellos empiezan a ver personas que los persiguen, que los afligen, empiezan a tener visiones diabólicas de personas que los hieren, que los quieren matar y que están sufriendo. Y eso es lo que estaba pasando ya con Sansón. Despertó de su sueño y pensó. Y es aquí donde cayó de la gracia del Señor y dice: me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Diga conmigo: la gracia tiene un límite. Pero no sabía que el Señor ya lo había abandonado. Entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo sujetaron con cadenas en la cárcel y lo pusieron a moler en la cárcel. Pero cuando subraye en su mente, cuando le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. Le comenzó a crecer de nuevo. Habla de que aunque la gracia de Dios tiene un límite, su misericordia triunfa sobre el juicio. Venía un juicio sobre Sansón, pero cuando dice que le empezó a crecer el cabello, habla de segundas oportunidades. Un hombre como Sansón, atado a la adicción sexual, sí tuvo repercusiones, le quitaron sus ojos. Eso habla de su visión y propósito de vida. ¿Qué quiere decir? No era el deseo de Dios que la acabara como acabó. Dice la palabra que lo pusieron a moler como si fuera un animal, como si fuera un buey. Tenía que moler ahora para los filisteos. Y llega el momento en que los filisteos hacen una fiesta al dios Dagón. Y dice la Biblia que estos alardeaban y decían y agradecían al dios Dagón por haberles dado la victoria contra su enemigo. Y si te das cuenta, este es el único juez que no llamó a la guerra a los israelitas, porque quería Dios que solamente a través de él los israelitas fueran libres. Sin embargo, la vanagloria, el orgullo, el querer fanfarronear, el querer jactarse, hizo que él perdiera su visión de vida. Y mientras él estaba ahí, su cabello le empezó a crecer, y viene una segunda oportunidad de Dios para cumplir su propósito de vida. Y quiero que vayamos, por favor, después de que lo capturaron. Dice la palabra que estaban tan alegres, ya estaban borrachos, y dice que dijeron: saquen a Sansón. Estoy en el versículo 25. Saquen a Sansón de la cárcel para que venga y nos divierta. Así que sacaron a Sansón de la cárcel. La cárcel simboliza esa cárcel espiritual a las personas que están en algún tipo de adicción. Dice: cuando lo pusieron de pie enfrente de las columnas, Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano: ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen este templo para que me pueda apoyar en ellas. En ese momento el templo estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los jefes de los filisteos estaban allí, y en la parte más alta había unos 3,000 hombres y mujeres que se divertían a costa de Sansón.
Entonces Sansón, y esta es la segunda vez que él ora a Dios. La primera tenía sed, solo quería saciarse a sí mismo, no le importaba el pueblo, no le importaba su nazareato, no le importaba nada. Pero en su segunda oportunidad él clama al Señor, y esta es la fe que es exaltada. Y por eso este hombre con tantas deficiencias, este hombre que no llegó a cumplir total y completamente el propósito de Dios, pero que Dios le dio una segunda oportunidad. Y eso me habla de la misericordia de Dios sobre ti y sobre mí. Yo no sé a qué has sido adicto o adicta. A lo mejor conoces personas que son adictos a la pornografía. Hay pecados tan escandalosos que decimos no merece una segunda oportunidad. Pero aquí dice que Dios le dio una segunda oportunidad, porque cuando él, las 2 veces que oró, Dios lo escuchó. Y si tú estás en una situación desesperante, donde tú dices: pastora, ya lo confesé, ya no sé qué hacer, y sigo en mi dispositivo viendo lo que no debo de ver. Esos son estorbos a la fe, y tú puedes ser libre de ellos. ¿Qué necesitas? Invocar a Dios. Aún en ese momento Dios está ahí contigo, y Él puede librarte de la esclavitud. Oró y dijo: oh soberano Señor, acuérdate de mí, oh Dios, te ruego que me fortalezcas una vez más, y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Luego Sansón palpó las 2 columnas centrales que sostenían al templo y se apoyó contra ellas, y la mano derecha a una y a la izquierda sobre la otra, y gritó: muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza, y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Y esto me llevaba a Juan 12:24. Ciertamente, dice Jesús, les aseguro que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Fueron más los que mató al morir, y esto yo lo quiero aplicar a la muerte, a nuestro yo, porque todos los estorbos que hoy hemos estudiado y que sacamos de la vida de Sansón tiene que ver con nuestra carne, con el hecho de decir: no quiero ser diferente, voy a comportarme como mis amigos se comportan. Si ellos toman, yo voy a tomar. Si ellos dicen groserías, yo voy a hacer lo mismo. No, mi hermano, usted y yo somos cristianos. ¿Qué significa? Somos seguidores, imitadores de Jesús. Significa Cristos pequeños. Por eso Pablo dice: sed imitadores de mí como yo de Jesús. Y termino con Juan 15, 14 y 17. Palabras de Jesús que dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir se los he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné. ¿Para qué? Para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Hermanos, Dios va a utilizar aún nuestras fallas para que nuestro ego muera, porque si algo desea Jesús es ser el Señor de nuestra vida.
cuando leo que Dios nos ha comisionado para dar mucho fruto y que ese fruto perdure, no puedo dejar de pensar en mi apóstol. El día de ayer, a la 1:49 de la mañana, me escribió mi pastora para avisarme que mi padre espiritual y pastor, el apóstol Bruce, había sido llamado por Dios. Y son sentimientos encontrados, porque nosotros en nuestra humanidad quisiéramos volverlo a ver, y yo quisiera volverlo a abrazar como lo abrazaba. Yo quisiera volver a oír su voz, pero le doy gracias al Señor porque Él estaba ya batallando con las quimioterapias. Ya estaba sufriendo nuestro apóstol, un hombre de Dios comisionado para que diera fruto, un fruto que perdura. Y sabe, impresionantemente, nuestro pastor, que por más de 21 años lidió contra el cáncer, oraba por los que tenían cáncer y eran sanados. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice la palabra. Y pude ver en la vida de mi apóstol un hombre débil en su exterior, pero tan fuerte en su interior. Y hoy le doy gracias al Señor por la vida, que por 21 años Él fue nuestro apóstol. Él nos enseñó a dirigir esta iglesia. Él me comisionó para estar al pendiente de ustedes. Él me enseñaba cómo lidiar con ciertos problemas que toda iglesia enfrenta. Lo voy a extrañar mucho, pero le doy gracias al Señor que el cáncer ya no está, y que Él hoy tiene un cuerpo sin dolor y sin fragilidad. Mi pastora no me ha dicho en qué momento será su funeral y sepelio. Acuérdese que en Estados Unidos a veces se tarda de 10 a 15 días ese proceso, pero ya les estaremos avisando. Y solo les pido que oremos por mi pastora Sherry, sus hijas Lisa, Teresa, sus nietos y sus bisnietas. Y oremos por Ciudad de Refugio en San Antonio, la iglesia que ellos fundaron hace 27 años. Vamos a ponernos en pie, por favor. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos haga libres de estos estorbos de fe. Si la fe de Sansón está siendo levantada en alto, cualquiera de nosotros puede fallar. Sansón falló no una vez, muchas veces. La lujuria era algo que lo tenía atrapado y al final le quitó la visión y el propósito de vida. Pero Dios le dio una segunda oportunidad. Y dice la palabra que cuando nosotros morimos a nuestro yo, daremos mucho fruto. Así es que si estás pasando por alguna situación, hermano, alguna prueba, algún dolor, permítele a Dios que utilice ese dolor para que tú mengues y Él crezca. Como lo dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, mi yo mengüe, para que Él crezca en mí. Porque si no morimos, no daremos fruto. Y el Señor dice: yo los comisioné para que vayan y den mucho fruto. Vamos a orar. Señor, tu palabra dice: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, se queda solo. Y ciertamente, Señor, hemos visto en este hombre un hombre que se metió a esa cueva a solas, que fue juez sobre Israel, pero que se deja el registro de cómo era seducido por mujeres,
y cómo este pecado lo destruyó. Pero hoy, Señor, queremos tomar esto último que se habla de él, la fe de Sansón. Señor, una vez más te ruego por aquellos que necesitamos segundas oportunidades, por aquellos que necesitamos segundas oportunidades, y que en esta oportunidad podamos morir a nuestro yo. Señor, hoy renunciamos a la seducción que el mundo nos ofrece. Renunciamos al pecado de lujuria, renunciamos a meternos a donde no debemos, renunciamos a contaminarnos, renunciamos a alardear de cosas que sabemos que otros no, renunciamos a buscar la aceptación de los hombres y buscar la aceptación tuya antes que la del mundo. Quitamos de nuestro corazón todo deseo de venganza y cualquier adicción que pudiera haber sin nosotros darnos cuenta. Quita y haz, Padre, que nosotros no estemos en el trono de nuestro corazón, que seas tú el que esté en el trono de nuestro corazón.